Bienvenidos a los retos de Python. Estamos en el reto 79 que se titula ¿Cuántas letras D hay? Crea una función que cuente cuántas D hay en una oración. En el cálculo computan tanto las letras D mayúsculas como las minúsculas. Su función no debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Y ahí nos dan varios ejemplos y ya tenemos aquí la función preparada. Vamos a Google Colab, pulsamos ahí el botón. Y lo que vamos a hacer es un primer método, lo vamos a indicar aquí con un comentario, que utiliza count para contar cuántas letras D se encuentran. Lo primero que vamos a hacer es convertirlo a minúsculas. Vamos a poner la frase y vamos a crear ahí una variable que se llame frase minúsculas. Es igual a frase.lower. Eso lo convierte todo a minúsculas. Y así luego no tenemos ningún problema. Metemos ahí un return y le decimos que esa variable, frase minúsculas, .count, porque va a contar, y aquí le decimos que cuente las D minúsculas, porque ya le hemos pasado todo a minúscula. Ejecutamos, probamos los casos y vemos que es 436, que se corresponde con lo esperado. Muy bien, de aquí habría que comentar que se puede hacer todo en una sola línea. Esta función la vamos a copiar, la vamos a pegar, quitamos de aquí esto, control X, y directamente tú puedes poner aquí un return. No necesitas esta variable auxiliar, frase.lower y aquí control V y .count. Vamos a probar si esto funciona. Ejecuto y pruebo. Y me tiene que salir 436. Bueno, ¿por qué he conseguido hacer esto? Pues porque la sintaxis del punto en programación es muy útil y te permite encadenar varias funciones que van actuando sobre la precedente. Y así, aquí parto de la frase que me han dado, que es simplemente una cadena alfanumérica. Luego lo que hago es la convierto a minúsculas y luego cuento cuántas Ds hay. Por lo tanto, yo puedo encadenar esto. Y ahora a veces, en el futuro, cuando tengamos cosas más complejas, que veamos aquí una cadena más larga, donde haya algo que es punto una función, punto otra función, etcétera, etcétera. Muy bien, pues de estas dos, que en realidad son la misma, nos vamos a quedar con la más breve. Esta la quitamos. Y ahí tenemos ya el método 1, que probablemente sea el más rápido. Aún así vamos a utilizar un método 2, que lo tenemos ya preparado por aquí. Lo copio y lo pego. Primero lo pruebo para ver que funciona y efectivamente está funcionando. Este método utiliza un bucle y también utiliza un contador que va a ir contando de uno en uno los casos donde se encuentre con una D minúscula. Meto un contador, lo inicializo en 0, es la variable que voy a utilizar. Inicialmente vale 0, eso se llama inicializar la variable. Me meto en un bucle for, que es todo esto. El bucle lo que hace es inventarse ahí una variable que se llama letra, que va a recorrer todos los elementos de la frase, todos los caracteres. Y esa letra lo que hago es que la convierto en minúscula y luego compruebo con el doble igual si eso es igual a D minúscula. Es un condicional. Si esto se cumple, me meto aquí con el tabulador y digo que contador es igual a contador más 1, utilizando esta forma abreviada que ya conocemos, que es poner el más igual. Eso irá contando todas las ocurrencias donde el carácter sea igual a D minúscula y luego al final lo que hace es retornar ese contador. Muy bien, este es el bucle clásico para ir contando. El método 3 lo pegamos aquí y se denomina sumando un generador de unos sin usar lower. Tenemos la función, tenemos aquí un generador que utiliza un for, que te dice que para cada letra dentro de la frase se ha de cumplir un condicional, y es que la letra sea igual a D minúscula o a D mayúscula, y así nos evitamos usar lower.
Muy bien, pues ¿qué hace cada vez que se encuentre con una letra D? Pues va a poner un 1. ¿Dónde pone ese 1? Pues en lugar de en una list compression, pues en un generador. La diferencia es que el generador lo ponemos aquí con paréntesis. Si lo pusiéramos con corchetes sería una list compression. Y luego, ¿qué hago con todos esos unos? Los sumo para ver el número de Ds que me he encontrado. Vamos a probarlo. Ejecutamos y vemos que está funcionando igual que antes. ¿Qué sucede si quitas sum? Pues si quitas sum, lo que vas a hacer es ver simplemente el generador. Esto es, no vas a ver realmente nada porque el generador no se muestra. Simplemente te dice que es un objeto de tipo generador. Si lo quisieras ver, lo puedes convertir en una lista o ponerle simplemente los corchetes. Le vamos a poner los corchetes para que se vea que esto, si lo conviertes en una lista, pues es una lista donde tengo una serie de números 1. Probamos y ahí vemos tantos 1 como letras D se encuentre. Y luego lo único que hay que hacer es sumar. ¿Vale? Esto, si quieres, lo puedes sumar con sum. Tienes que meter unos paréntesis para que la función actúe. Y ahí estaría correcto. Vemos que nos está funcionando. Que no quiero hacer el paso intermedio de convertirlo en lista porque realmente no es necesario. Eso era solo si lo quería visualizar. Pues quito los corchetes, lo probamos y efectivamente se obtiene el resultado. Este era el método 3. Vamos a ver un método 4 que le vamos a poner por aquí. Este método utiliza filter. ¿Cómo actúa la función filter? Pues filter actúa dándole una función, coma y un iterable. Ese iterable puede ser una lista, puede ser un string, como en este caso, esto es una cadena, o puede ser una tupla. En fin, tú aquí le metes un iterable, lo que va a hacer es recorrer cada uno de los elementos del iterable y los va a aplicar a la función. La función es una función de tipo lambda, que son estas que son muy rápidas, se llaman también funciones anónimas. Tienen aquí el parámetro o los parámetros, en este caso solo hay uno, que es la x. Luego le pones aquí los dos puntitos y aquí le pones el resultado, el return, pero sin necesidad de poner la palabra return. ¿Qué hace esto? Pues coge cada elemento de la frase, en este caso cada carácter, lo mete aquí en la x. Ese x, ¿qué sería? Pues uno de los caracteres de la frase. Y te va a devolver lo que ponga aquí. Y aquí lo que hace es convertirlo en minúsculas con lower y luego analizar con el doble igual si es igual a D minúscula. Esto es, está comprobando si ese carácter es una D. Filter lo que hace es darte un objeto de tipo filter donde te muestra todos aquellos caracteres que han pasado el filtro. Esto es, todas las Ds que hay. Y luego, ¿qué hago con esas Ds? Pues las convierto en una lista y cuento cuántos elementos hay. Bueno, pues vamos a ver esto. Primero comprobamos que funcione. Vemos que está funcionando bien. Y para verlo, lo que vamos a hacer es irlo construyendo poco a poco. Bueno, podemos hacer una cosa y es quitar esto de aquí. Directamente retornamos. Y vamos a retornar primero lo que es simplemente filter. No vamos a ver gran cosa, simplemente un objeto de tipo filter. Y efectivamente es lo que vemos. Si tú lo quieres visualizar, le tienes que meter list para convertir eso en una lista. Y ahora vas a ver qué elementos, qué caracteres son los que han pasado de filtro, que serán todas las letras D, tanto mayúsculas como minúsculas. Y efectivamente aquí vemos que hay una lista donde todos los caracteres son letra D, tanto mayúsculas como minúsculas. ¿Por qué esto es así? Porque lo que le estás diciendo es que la función va a seleccionar, va a filtrar cuando encuentre una D. Lo pasa a minúsculas para compararlo con minúsculas, pero simplemente busca que haya una D. Con lo cual, todos los caracteres de la frase donde haya una D van a pasar el filtro. Y por lo tanto, si lo conviertes en lista, ahí lo ves. ¿Qué hago ahora, una vez que lo tengo convertido en lista? Pues para saber cuántas Ds hay,
voy a hacer len, que es la longitud de la lista. Simplemente le metes ahí un len y eso te daría la longitud. Lo pruebas y ves que está funcionando. Muy bien, y vamos a ver nuestro último método, que es el método 5, que es utilizando map. La estructura es la siguiente. Me voy a una función lambda, donde lo que hago es buscar todos los caracteres x, donde x esté en este string, en esta cadena, que es o una D minúscula o una D mayúscula. Luego pongo ahí la coma y aquí la frase, donde voy a ir tomando cada carácter y lo voy a pasar aquí. ¿Qué hago? Cada carácter que tenga lo meto aquí como si fuera una X. Esto analiza si esa X, ese carácter, es una D, tanto mayúscula como minúscula, y me va a decir si eso es verdadero o falso. Con lo cual, ¿qué voy a tener con map? Pues una serie de verdaderos y falsos, donde los verdaderos son true, que es 1, y luego los sumo. Con lo cual me está dando la cantidad de letras D que se ha encontrado. Lo voy a ejecutar, lo pruebo y veo que está funcionando. Si esto lo quiero visualizar mejor, quitas el zoom, lo pruebas y verás los objetos map. Pero con eso no es gran cosa, simplemente que son objetos de tipo map. ¿Que lo quieres convertir en una lista? Le metes list y lo visualizas. Y ves que es una serie de verdaderos y falsos. ¿Qué sucede con los verdaderos? Que es cuando he encontrado una letra D, tanto mayúscula como minúscula. Por ejemplo, aquí la primera letra es una D. ¿Y ahora qué hago? Pues voy a sumar todas las ocurrencias donde haya una D. Esto es, voy a sumar todos los que sean de tipo true. Voy a sumar este con este, porque ya sabemos que true en programación equivale a 1 y falso a 0. Con lo cual no hace falta que lo conviertas en lista, directamente suma todos los true y te va a dar el resultado que buscabas, que es el número de letras D que te encuentras. Muy bien, y con eso hemos resuelto el reto 79 y nos despedimos. Un saludo.